Bienvenidos a otro episodio de Viaje de Bohemia. Estamos en el centro del mundo, en Nueva York. Estamos en Nueva York, llegamos a Nueva York navegando, así que vamos a mostrarles más imágenes de este simulacro, de este videojuego. Sí, así es. Un caos. Vamos. Para quienes estén sumando a nuestro canal, les contamos que somos Thomas y Agus, una pareja que está navegando en velero hace ya 5 años. De manera muy resumida, le hemos dado media vuelta al mundo en nuestro primer barco, donde navegamos desde los Estados Unidos, cruzando el Caribe, atravesando el Canal de Panamá y cruzando todo el Océano Pacífico hasta Australia, donde decidimos vender el barco. Y en estos nuevos episodios vamos a estar navegando nuestro nuevo barco desde Miami hasta Newport, en un total de más de 1200 millas. Bienvenidos a otro episodio del Viaje de Bohemia. Me acabo de despertar de mi primera guardia, mi única guardia, y el mar está hecho una seda. Está saliendo el sol por el este. Ha sido bastante mágico esto de estar en Nueva York en nuestro propio velero. Allá a lo lejos se ven las luces de la ciudad. Una de las cosas que me parece totalmente loco de este estilo de vida, viajando en barco, es que podemos ir a lugares más remotos del mundo, como puede ser un atol en la mitad del Océano Pacífico, en la Polinesia Francesa, o podemos ir a la ciudad más poblada y capaz que más importante del mundo. Increíble, increíble. Y a todos estos lugares llegamos con Bohemia. Increíble. Estoy como flasheado por eso. Todavía tenemos que subir casi 2 horas por este río que después se bifurca cuando llegamos a Manhattan en el Hudson y en el East River, pero ya podemos empezar a ver la ciudad, los edificios, y con el sol que está saliendo se ve toda la ciudad como un color súper brillante. La verdad que es muy pintoresco. Tengo mucho frío, tengo muchas capas de ropa. Miren, tengo la campera, el buzo, campera, buzo, remera, traje largo, así como se puede ver. Abajo tengo otro pantalón, doble media y el único par de zapatillas que tengo. O sea, estoy abrigadísimo. Así que se puede navegar. Yo estoy igual, pero con guantes. Tremendo. Pero la capucha te abriga, ponete la capuchita. Ganas de llegar. La verdad que el puerto está muy congestionado, hay que tener muchísimo cuidado porque está lleno de ferries, de barcazas, de remolcadores, de un montón de cosas. Así que tener mucho cuidado de los 360 grados. Tengo unas ganas de bajar, de recorrer la ciudad, de anclar, de dormir, todo. Así que estamos muy entusiasmados y, como dice Tommy, poder navegar por cualquier parte del mundo, poder conocer tantos lugares, poder ir a una ciudad y a eso, y a un atol, es como wow. Acabamos de tirar el ancla, oficialmente llegamos. Así que ahora vamos a ver dónde vamos a poder dejar el dinghy, bajar a Kite y nosotros recorrer un poquito. ¡Kite! ¡Llegamos! Como muy bien dijo Agus, tenemos que ver ahora cómo hacemos para llegar hasta la ciudad. Y es por eso que es el momento perfecto para anunciar el patrocinador y sponsor de este episodio, Saily. Es un servicio de eSIM que siempre nos permite a nosotros, los viajeros, tener internet donde sea que vayamos. Antiguamente teníamos que pasarnos buscando redes Wi-Fi públicas o pagar tasas de roaming carísimas, pero eso es cosa del pasado, porque Saily tiene servicio en más de 160 países y es muy fácil de usar. Simplemente tienen que, primero, descargar la aplicación en el celular. Segundo, elegir un plan. Y acá tienen que usar el código Bohemia para recibir un 15% de descuento. Número 3, tienen que activar el plan antes de aterrizar o llegar a destino y de esta manera garantizar tener internet
apenas llegan. Saily es compatible tanto para dispositivos Apple como Android y ante cualquier inconveniente que tengas tienen un soporte 24/7 vía chat. En el remoto caso de que haya algún problema de compatibilidad, tienen devolución garantizada. Agradecemos nuevamente a Saily por acompañarnos en el viaje y los invitamos a visitar saily.com/bohemia o ver el link en la descripción. Bueno, está lloviendo, así que nos vamos a ir de paseo con el equipo náutico y nos vamos a poner estos chalequitos para ir en el dinghy por si nos frenan y nos dicen algo, así que... Y por si nos caemos al agua. Sí, también. No sé si funcionan estos igual. Sí, como que no. Muchos preguntan, ¿no tienen miedo de que les roben? ¿No tienen miedo de que pase algo? ¿Dejan el barco así solos? Bueno, siempre está esa incertidumbre, pero confiamos de que nuestro perro de guardia acá nos cuide. Bueno, Kai, vos sos muy feroz, ¿vas a cuidar el barco? Chao, Kai. Nos vemos. Bueno, las condiciones están lejos de ser las ideales. Detrás de esto está la Estatua de la Libertad. No sé si la alcanza a ver con este lente, pero bueno. Y amor, ¿cómo la estás pasando? Ahora sí, estamos cruzando el Hudson en dinghy. Otra experiencia más. Para mí se re disimula. Bueno, este es el dinghy dock. Formalmente se puede usar un borneo ahí, allá. Eso todo a través de una página web. Vamos a ver si podemos hacer el pago ahí. Si no, vamos a intentar llamar a la oficina a ver qué onda. Pero bueno, acá estamos intentando ver cómo funciona acá la New York. Dale. Ahí va. ¿Y entrar? Bueno, esperemos que el link esté cuando volvamos. Bienvenidos a la Gran Manzana. Pasó una cosa muy copada. Nos ahorramos $90. ¿Por qué? Porque ayer vinimos a la ciudad, usamos el dinghy dock del otro lado, que nos cobraron 50 mangos. Después más el ferry. Más $40 de ferry de vuelta para los dos, $90. Y hoy nos animamos a cruzar el Hudson con el dinghy y atarnos acá atrás. Porque ayer vimos esta marina, preguntamos, nadie nos contestó y bueno, dijimos nos vamos a arriesgar y ver qué pasa. Y con eso de mejor pedir perdón que pedir permiso, hoy nos metimos, nos atamos, empezamos a apuntar, perdón chicos, llegamos, cómo hacemos, la forma correcta, y dijeron, bueno, no pasa nada, si son un par de horas vayan a la ciudad y está todo bien. Claro. Así que nos vamos a ir a dar vueltas por la city. Porque nadie nos... Así que, qué alivio. Qué alivio. Vamos. Con las sirenas de fondo, ruido típico de Nueva York. Nos cruzamos con la sede central de los cazafantasmas. Les pondríamos la música, pero no tenemos los derechos de autor. ¿Vos sabés cómo es la música de los cazafantasmas? No, creo que nunca vi esa película tampoco. Tararararara. Así que no me estaría identificando con eso. La escenografía de cazafantasmas. Tomaremos el subte pues. Tap. Qué maravilla de Qué primer mundo.
con la tarjeta de crédito. Con la tarjeta de crédito la pones como si fuese la sube y entras. O sea, un espectáculo. ¿Qué pasa? Me fui. La verdad que de todos los personajes de Nueva York, Nueva York está lleno de personajes y nosotros estamos vestidos con nuestra ropa de navegación. Decimos que somos pilotos de Fórmula 1. Calle 86. Llegamos donde queríamos llegar. Vamos a ir al Met, que es el Metropolitan Museum of Art. Al Met. Bueno. Sí, así es. Antes de eso hay que cruzar el Central Park, que es el parque que está acá. Para quienes les interese saber, el Central Park es un gran cuadrado, rectángulo en realidad, que ocupa el corazón de Manhattan y es un espacio verde donde la gente puede salir a disfrutar un poco de árboles y del color verde, porque todo es gris en la City. Qué importante que es el verde en nuestras vidas. Podés estar en la ciudad más linda del mundo, pero el verde, la naturaleza, es necesaria. Y por aquí, como saliendo de un portal, de repente volvés a la ciudad. Ciudad, autos, puestitos de comida. Vamos a entrar al Met, que es el Metropolitan Museum of Art. El tema es que la cola empieza ahí, pega toda la vuelta, y termina como una cuadra para allá. Así que vamos a tener que hacer la cola. Vamos a agradecer al fabricante de nuestro chart plotter multifunción, el iPad, Apple. Gracias Apple por todo. Mira. Vamos a documentar esto para generaciones futuras, donde decían, ¿qué es esto del capitalismo y las locuras del capitalismo? La gente con aparatos puestos haciendo como señas a la nada. Ahí está. Re loco. No, qué locura, qué locura. Es realmente todo lo opuesto a la Polinesia francesa. Sí. No, o sea, es un, como dije recién, es una simulación. Estamos dentro de un Estamos dentro de un videojuego. Sí, es el opuesto contrario a lo que es la Polinesia francesa, que se puede llegar navegando. Creo que me siento muy lejos de la Polinesia. Creo que acabamos de comprobar que se puede llegar a los lugares más remotos o a los lugares más congestionados del mundo en velero. Con ustedes, Times Square. Bueno, y no es que me hayan preguntado, pero voy a contarles que ahora estamos en The High Line. El High Line es un proyecto urbano arquitectónico que consiste en, ¿cómo se dice?, hacer un refurbish. Arreglaron lo que son las vías del tren que pasaban así aéreas arriba de las veredas y hicieron todos unos pasajes urbanos muy copados con plantas autóctonas. ¿Qué opinas de High Line? Me encantó y realmente puedes respirar y está buenísimo que usen el poco espacio que tienen para el verde. Es muy necesario en la ciudad. Así que Recomendado el High Line. aplausos, súper recomendado. Mirá, ahora hay arbolitos. Sí, hay árboles. Qué lindo. Y de 1 al 10, ¿cómo vas a puntuar tu tour de Nueva York? No, 10. Gracias a
al guía que contraté. Nosotros nos vamos a subir al Lingui y vamos a ir hacia Bohemia. Vamos a descansar, que caminamos como 8 horas. Exactamente. No podemos más. Chau, hasta la próxima. Chao. Ahora sí, bienvenidos a otro nuevo día a bordo de Bohemia. Vamos a salir de lo que es Nueva York, subiendo por el East River. Van a ser 20-22 millas hasta el Long Island Sound, que básicamente es un cuerpo de agua protegida, con un apéndice del Atlántico, por así decirlo, porque estamos en camino a Newport, Rhode Island. Así que con el sol y un día hermoso, ya salimos para el norte. Qué lindo. En este momento me transportaría a la Polinesia francesa. Cerrá así los ojos y fue como... oh. Ver ahí de repente toda montaña. Tac, montaña. Valle, naturaleza. Estamos teniendo problemas con el motor. Las revoluciones están subiendo y bajando. Para mí es un problema de combustible. Creo que tenemos un filtro de combustible tapado o algo por el estilo. Porque para mí lo que pasa es que tenemos agua en el combustible por la condensación del frío. Esa es mi opinión. Ok, lo que está pasando, me parece, es que tenemos un filtro de combustible tapado. Ahora brevemente, como estamos en la mitad del Hudson, no voy a tomarme tiempo de explicarlo mucho. Pero básicamente, acá está nuestro motor. Este es el filtro de combustible secundario del motor. Y acá atrás está el primario, que está ahí atrás, no se ve bien. Y ahora voy a sacarlo, limpiarlo, meterle un repuesto nuevo que tengo acá en algún lado. Ahí va, tengo acá el filtro y voy a hacer un intercambio rápido. Yo sospecho que es esto. Bueno, antes de cambiar el filtro, lo que estoy haciendo es purgando el separador de agua, que es este filtro primario, viendo si en la parte de abajo hay decantado agua y o basuritas o también algas, le dicen como bichos de diésel, que son bichitos que crecen dentro del diésel en el agua que está ahí presente, y sí, está saliendo bastante sucio. Así que lo que yo creo que voy a hacer es dejarlo que purgue y después sacar el filtro. Lo que está acá, que se ve en el fondo más pesado, es agua con partículas de mugre, y después lo colorado, lo rojo, es diésel, ¿no? Este es el diésel que te venden para barcos. Sí, está claramente contaminado. Así que vamos a cambiar los filtros y después vamos a seguir camino. Bueno, este filtro, por suerte, está saliendo limpio el combustible de este filtro. Esto quiere decir que este filtro está bien. Lo voy a reinstalar y lo voy a seguir usando. Tengo otro, pero el problema no está acá, el problema estaba en el otro. Así que ya sabemos por lo menos que el combustible malo no llegó hasta acá. Ya estaba empezando a llegar. Pero bueno, ya estamos. Y otra cosa que quiero decir es que todo este diésel no va a terminar en el mar, sino que va a terminar en un tacho que tengo acá. Después se lo muestro. A ver si todavía empiezan a comentar que estamos tirando diésel en el océano. Por favor, no. Listo. Siempre que cambiamos un filtro de diésel de combustible, lo mejor es llenarlo con diésel de vuelta y volver a engancharlo. Pero Volvo Penta tiene una cosita que a mí me gusta personalmente, que es esto. Esta es una bomba que yo aprieto y empieza a chupar combustible y debería llenarme el filtro de vuelta. Lo importante es no tener aire en el sistema, porque si tenemos aire vamos ya a tener un problema al arranque o cuando estemos andando. Así que ahora voy a bombearlo bien
darle arranque, esperar 10, 15, 20 minutos que todo el sistema vuelva a llenarse de combustible, que todo el aire salga y después vamos a seguir camino. Fíjate que esté en neutro. Bien, el motor se apagó por falta de combustible, pero la bomba ya está chupando, así que deberíamos de poco ya tener combustible. Está cada vez más dura la bomba. Ahí va, vamos a darle arranque de vuelta. Amor, dale arranque. Bien, las revoluciones suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Eso es porque todavía puede haber algo de combustible contaminado en las líneas. Y porque le falta combustible, pero de a poco el sonido se está equilibrando. Eso quiere decir que tenemos ignición continua. Perfecto, vamos a esperar 5 minutos, 10 minutos. Después de darle 2000 vueltas de motor, ver que las revoluciones no suban ni bajan y ahí vamos a seguir camino. Ahí ya se escucha bien. Es muy importante escuchar, sentir, oler. Los motores dicen, nos hablan, es verdad. Ay, ay. Bueno, entonces a esperar unos minutos. Como está todo bien, vamos a seguir camino. Pero bueno, la Estatua de Libertad que está ahí no nos quiere que no vayamos todavía. Por las dudas, si no nos creen, acá está el diésel viejo. Lo que voy a hacer es meterlo en la bolsa, cerrarlo, doble bolsa, y cuando llego a tierra veo cómo lo tiro correctamente. Pero bueno, por favor, no tiremos diésel, no tiremos aceite en el agua. Ahí va. Antes las revoluciones hacían así, iban y volvían. También lo que hay que chequear es que salga agua de caño de escape. Estamos bien, estamos bien. Hacia el camino pues. Desde que salimos de Nueva York no pasó mucho, más que motor, poco viento, en la misma dirección. Hicimos algo así como 10 horas a motor ayer, hoy nos quedan 5 horas a motor. Con un poquito de ayuda de la Genoa porque el viento viene de aleta y tampoco los queríamos aburrir con nada. Esto está súper lindo. Calculo que una navegada tranquila también es una buena navegada, así que estamos contentos. En total fueron algo así como 1100 millas desde Miami hasta Newport, y Newport está detrás de Long Island Sound. En un par de millitas ya vamos a estar llegando y vamos a mostrarle todo lo que va a ser esta nueva temporada de Viaje de Bohemia en New England. No existe el frío. Hacen entre 9 y 11 grados allá afuera. El agua está a 14 grados y con Abu decimos que el frío no existe. Hace 2 días que no, 3. ¿Cuántos días que no nos duchamos? Como 4 días que no nos duchamos. Es interesante estar en lugares fríos preparados para los trópicos. Es muy complicado. Pero bueno, hoy es el último día. En teoría llegamos a Newport. Vamos en las últimas millas. ¿Existe el frío o no existe el frío? No. ¿Algo que quieras decir? Necesitaba bañarme. No existe el frío. Todo está realmente Y les aclaro que la temperatura actual es de 13 grados, lo cual para nosotros es algo totalmente desconocido porque estamos acostumbrados a los trópicos. No tenemos ropa para estos climas, así que estamos vestidos iguales con los pocos pantalones largos que tenemos hace como 2 semanas. Ayer cuando Abu quería cocinar nos quedamos sin gas, es decir, las garrafas grandes del barco están totalmente muertas, pero como soy una persona que siempre está previendo las emergencias, me traje un par de garrafas chiquititas y un equipo de camping.
Y como también me gusta mucho a mí hacer pan de masa madre, para no caer en el pánico de quedarse sin gas, preparé con mi masa madre y mi receta, que está siempre acá escondida, acá con la balanza. Estoy preparando el famoso pan bíblico. Este es una receta de pan súper fácil que podemos hacer en una cacerola, tapando simplemente con un plato y a fuego mínimo. A fuego mínimo se puede hacer un pan muy muy rico. Y con ustedes, el producto final, el pan bíblico. Nosotros decimos que es bíblico porque es muy chatito y al ser chato, bueno, nada, es perfecto para hacer sándwiches, por ejemplo. Estábamos diciendo que recién no nos quedaba comida y había que ser muy creativos y una cosa llevó a la otra y hicimos este pan y enganchamos un par de cosas verdes que había ahí, así que vamos a hacer unos sándwiches y va a ser ahora sí creo que la última comida fresca que nos queda antes de llegar a Newport. Gracias, amore. ¡Qué rico, Cayo! ¿Qué vamos a comer? Ya estamos llegando a nuestro destino final para esta temporada, que va a ser Newport, Rhode Island. Vamos a meternos en la Goat Island Marina, que es una marina que nos está prestando un muelle por un par de días. Así que muchas gracias por eso. Y llega a su fin esta navegación. Hay unos barcos acá en Newport. Se dice que es la capital de la vela, digamos, en la costa este de Estados Unidos. Tiene mucha tradición, está lleno de barcos pesqueros chiquititos como el de la película Una tormenta perfecta. Y también un montón de veleros que dicen que esto se va a explotar. Estamos en la segunda semana de mayo y la tercera semana de mayo empieza oficialmente la temporada. Eso ahí es Goat Island Marina, es la marina que nos van a prestar una marra. Finalmente llegamos de Miami a Newport, como 1100 millas, increíble. Estuvo muy lindo, un gran desafío, primer gran desafío con la nueva Bohemia, así que estamos muy felices por nuestro rendimiento y por el rendimiento del barco. Sí, la verdad que el barco se portó bárbaro. Ahí está. Sí. Y bueno, vamos a ver qué nos depara este nuevo lugar en nuestras vidas. Sí. Y vamos a conocerlo porque sin dudas es fuera de lo que estamos acostumbrados, así que... No les contamos nada, pero esta temporada vamos a quedarnos en Newport navegando nosotros con Bohemia, pero los fines de semana somos el crew de un Hyla 70 que se llama Grace, es un barco muy grande, muy lindo. Que nos encantaría hacer próximamente un tour para que conozcan ese barco que es una bestia. Y así que capitán, primer oficial de un barco inmenso, se viene una temporada de verano muy interesante. Esperamos compartir todo eso y llegando al final del episodio, gracias por llegar hasta el final. No se olviden de suscribir, de comentar y de darle like al video. Que eso no cuesta nada y nos ayuda un montón. Gracias, chau, hasta luego. Gracias motor, gracias Jarcia, gracias todo. Llegamos. Se finí, siamo arrivato. Les queremos agradecer a todos nuestros mecenas de Patreon. Para los que no conocen, Patreon es una plataforma para creadores de contenido digital que con su aporte mensual nos ayudan a seguir creciendo. Para más información, patreon.com/elviaje de Bohemia.